Durante muchas generaciones, el crimen organizado ha sido un aspecto pegajoso de la sociedad que se niega a desaparecer. Se ha convertido en parte de la cultura pop, y las actividades de varias mafias han servido de referencia para varias series de televisión de éxito, como Gomorra, El Padrino, Peaky Blinders, Los Soprano, y la lista continúa. A lo largo de los años, muchas de estas mafias han estado en el punto de mira de las fuerzas del orden, en un esfuerzo por debilitar el control de la mafia sobre la sociedad. Como resultado, muchos poderosos jefes de la mafia han sido detenidos, y algunos, incluso asesinados, en una disputa entre compañeros mafiosos. Pero la mafia está lejos de desaparecer. De hecho, muchas de ellas siguen muy presentes en 2023, en varios países de todo el mundo, siendo las más destacadas las 5 familias del crimen que operan en Nueva York. En este vídeo echaremos un vistazo a estas poderosas organizaciones, especialmente a sus orígenes, así como a sus jefes actuales. El jefe de la familia Gambino. Nacido en Palermo, Sicilia, en 1947, Domenico Cefalù es el actual jefe de la familia criminal Gambino. Pasó de hombre hecho a subjefe y luego a jefe. Pero antes de contarles su trayectoria, hagamos un viaje a los orígenes de la familia Gambino. La familia Gambino es una de las familias italoamericanas del crimen que operan en Nueva York. Fundada en el siglo XIX por Vincent Mangano y bautizada con el nombre de Carlo Gambino, esta familia era en un principio un actor secundario del crimen organizado, pero las cosas cambiaron con el paso de los años. Remontémonos a 1930, cuando comenzó la guerra castellammarese entre Masseria y Salvatore Maranzano. Ambos se disputaban el control del crimen organizado italoamericano en Nueva York. Finalmente, Masseria fue asesinado por algunos de los miembros de su propia banda que habían desertado para pasarse al bando de Maranzano. Maranzano se proclamó capo di tutti capi, es decir, jefe de todos los jefes. Poco después, Maranzano fue asesinado por un escuadrón de asesinos a sueldo y Charles Luciano, que organizó ambos golpes, subió al poder, nombrando a Vincent Mangano jefe de la banda d'Aquila, Mineo, que acabaría convirtiéndose en la familia del crimen Mangano y finalmente en la familia del crimen Gambino. A pesar de ser una familia criminal de poca monta, Carlo Gambino la construyó hasta convertirla en la que fue la familia criminal más poderosa de Estados Unidos. Este ascenso al poder comenzó en 1957, cuando Albert Anastasia fue asesinado mientras se cortaba el pelo, y se cree que Carlo Gambino participó en la orquestación del asesinato para convertirse en el líder de la familia del crimen. Anastasia fue en su día el jefe del brazo ejecutor de los bajos fondos, conocido como Murder Inc. En el pasado, la familia Gambino estuvo dirigida por diferentes jefes y cada vez la familia del crimen tenía un nombre diferente. Empezando por Vincent Mangano, que se hizo cargo de la familia tras la guerra de Castellammarese, la familia del crimen se conoció inicialmente como la familia del crimen Mangano. Vincent era un hombre que se preocupaba más por el futuro que por combatir a sus rivales, a diferencia de Masseria y Maranzano. Para ello, se centró en compensar las pérdidas sufridas hasta el final de la era de la prohibición. Trasladó a su familia a la extorsión, el chantaje sindical y las operaciones de juego ilegal, incluidas las apuestas hípicas, los números corridos y las loterías. Vincent creó el City Democratic Club como tapadera de Murder Inc., dirigida por Albert Anastasia, conocido como el Lord High Executioner. A pesar de que Vincent y Anastasia trabajaron juntos durante 20 años, solían entrar en conflicto, llegando a menudo al combate físico. Con el tiempo, Vincent Mangano desapareció sin dejar rastro, mientras que su hermano Philip fue encontrado muerto y Anastasia tomó el mando. Se cree que Anastasia mandó asesinar a ambos. Anastasia era conocida como una asesina despiadada y era temida por las familias del crimen de Nueva York. Muy pronto, la copa de Anastasia se llenó y rebosó gracias a su brutalidad, que atrajo la ira del público. Esto dio pie a la trama de su caída. El 25 de octubre de 1957, varios pistoleros enmascarados asesinaron a Anastasia en la barbería del Hotel Park Sheraton de Manhattan. Tras el asesinato de Anastasia, Carlo Gambino se convirtió en el jefe de lo que hoy se conoce como la familia Gambino. La estructura de la familia criminal Gambino es similar a la de otras mafias italoamericanas, en las que el comandante en jefe es el jefe. Fuera quien fuera el jefe, era responsable de supervisar a todo el grupo y sus actividades. Se espera que el segundo al mando, el subjefe, se haga cargo de la familia si el jefe va a la cárcel o muere. Gajes del oficio en la mafia.
Los capos están a cargo de las cuadrillas de soldados y se aseguran de que las cuadrillas de miembros de rango inferior sigan las órdenes del jefe. Los soldados son los que hacen la mayor parte del trabajo y necesitan jurar su ingreso en el sistema. Estos soldados se dividen en asalariados y ejecutores. Los asalariados aportan dinero a la organización y los ejecutores utilizan la violencia cuando es necesario, siguiendo las instrucciones del jefe. A los soldados se les conoce generalmente como hombres hechos, una especie de título que les otorga protección y, por tanto, no pueden ser asesinados a menos que el jefe lo apruebe. Los miembros más bajos de la familia son sus asociados. Estos miembros cometen actos delictivos para la organización, pero no están hechos. Actúan a distancia del cártel, lo que dificulta su localización por parte de las fuerzas de seguridad, quizá una ventaja. Actualmente, Domenico Cefalù es el jefe de la familia Gambino. Fue reclutado en 1990 como hombre hecho y formaba parte de la banda siciliana SIP, dirigida por el capitán Pasquale Conte. En 1992, Cefalù se negó a declarar en una investigación sobre Conte y fue encarcelado durante 18 meses por desacato civil. Al año siguiente, fue citado a declarar en el caso de Conte, pero volvió a negarse. Cefalù salió de la cárcel en 1994, pero en 1996 fue declarado culpable de desacato penal y condenado a 33 meses de prisión. En 2005 se convirtió en subjefe y supervisó la facción siciliana de la familia Gambino. El 7 de febrero de 2008, Cefalù fue acusado de múltiples cargos de conspiración para el crimen organizado y extorsión en el marco de la investigación de la Operación Puente Viejo sobre la familia Gambino. Fue condenado a 2 años de prisión y puesto en libertad el 3 de noviembre de 2009. Se convirtió en el jefe oficial de la familia Gambino en julio de 2011 y dirigió la familia con una serie de jefes en funciones, uno de los cuales es Lorenzo Manino. En 2004, Lorenzo salió de prisión tras cumplir una condena de 15 años por tráfico de drogas y conspiración de asesinato. Vivía en el barrio de Bensonhurst, en Brooklyn, desde que salió de prisión y había sustituido a Frankie Boy Cali, que fue asesinado frente a su casa en marzo de 2019. Manino ha formado parte de la administración de la familia Gambino durante varios años, e incluso es una figura poderosa en la facción siciliana de la familia. En el pasado, los jefes de la mafia eran conocidos por su caro y fastuoso estilo de vida. Pero ahora las cosas son distintas. El estilo de vida de los jefes mafiosos famosos es cosa del pasado, ya que han aprendido que llamar la atención no es bueno para el negocio. El jefe de la familia Genovese. A lo largo de los años, la familia Genovese ha tenido muchos líderes, y actualmente el hombre con más posibilidades de ser el jefe de la familia Genovese es Liborio Bellomo. Pero primero, algo de historia. Fundada por Charles Lucky Luciano, inicialmente conocida como la familia Luciano entre 1931 y 1957 y rebautizada con el nombre del jefe Vito Genovese en 1957. La familia Genovese es la más antigua y grande de las 5 familias que dominan las actividades del crimen organizado en Nueva York y Nueva Jersey, y actualmente está dirigida por una serie de capos encabezados por un tal Liborio Bellomo. Los orígenes de la familia Genovese se remontan a la banda de los Morello, la primera familia mafiosa de Nueva York y fundada por el tristemente célebre Giuseppe Morello. Durante la era castellammarese, Joe Masseria amplió su influencia, aumentó la extorsión, la usura y los chanchullos de apuestas ilegales. Para proteger y gestionar estos negocios, reclutó a muchos mafiosos que llegaron a convertirse en pesos pesados de la mafia, como Charles Lucky, Luciano y Vito Genovese. Masseria rivalizaba con Salvatore Maranzano, y la enemistad entre ambos acabó desembocando en la sangrienta guerra de Castellammarese. En un momento de la guerra, Luciano cambió de lealtad e hizo un trato secreto con Maranzano, por el que Luciano se convertiría en el segundo de Maranzano, y a cambio ayudaría a asesinar a Masseria. El 15 de abril de 1931, Masseria estaba en un restaurante jugando a las cartas con Luciano, que más tarde se excusó para ir al baño. 4 pistoleros, entre ellos Genovese, entraron y dispararon mortalmente a Masseria. Luciano era feliz siendo el lugarteniente de Maranzano, pero también estaba esperando su momento antes de eliminar también a Maranzano. Al darse cuenta de que Luciano era una amenaza, Maranzano lo marcó para matarlo. Luciano fue advertido, sin embargo, y tomó medidas preventivas. Envió a 4 gánsteres judíos a la oficina de Maranzano y lo asesinaron. Luciano fue finalmente encarcelado, pero continuó dirigiendo su organización desde dentro de los muros de la prisión, transmitiendo sus órdenes a través de Genovese.
Temiendo una inminente acusación de asesinato, Genovese huyó a Nápoles, y Luciano nombró a Costello nuevo jefe, en funciones. Genovese regresó y trató de hacerse con el control de la familia. Para ello, conspiró contra Costello. Tras un intento fallido de asesinato, Costello temió por su vida y cedió el control de la familia a Genovese. Desde Vito Genovese, varias personas se han convertido en jefes de la familia Genovese, pero hay un hombre en particular que destaca entre los demás. Durante años, la familia estuvo dirigida por Vincent, The Chin, gigante, llamado The Odd Father, que fingía estar loco caminando sin afeitarse por el Greenwich Village de Nueva York, con un albornoz andrajoso y murmurando para sí mismo. Llegó a extremos hilarantes para evitar ser procesado. Gigante construyó una vasta red de bandas de corredores, de apuestas y usureros, y de extorsión a empresas de basura, transporte, camiones y construcción que buscaban la paz laboral o contratos de los sindicatos de carpinteros, teamsters y obreros, incluidos los del Javits Center, así como sobornos de protección de los comerciantes del mercado de pescado de Fulton. Tras el encarcelamiento de John Gotti en 1992, Gigante pasó a ser conocido como el capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes, a pesar de que el cargo se abolió en 1931 con el asesinato de Salvatore Maranzano. Al FBI le resultó increíblemente difícil atraparlo debido a la naturaleza reclusiva de Gigante. Era casi imposible atraparle. Durante las conversaciones, a los miembros de Genovese no se les permitía decir su nombre. Se señalaban la barbilla o hacían la letra C con los dedos cuando querían referirse a él. Cuando finalmente fue acusado, acudió a la comparecencia en pijama y albornoz, y debido a que su defensa afirmó que estaba mental y físicamente incapacitado, se sucedieron batallas legales durante 7 años sobre su competencia para ser juzgado. Sus abogados y su familia siguieron insistiendo en la defensa de la demencia hasta agosto de 1996, cuando el juez Eugene Nickerson dictaminó que Gigante era mentalmente competente para ser juzgado. El 25 de julio de 2003, Andrew Gigante fue condenado a 2 años de prisión y a pagar una multa de $2,5 millones por chantaje y extorsión. Murió el 19 de diciembre de 2005. La familia Genovese se ha ganado la reputación de colocar estratégicamente a los principales capos en posiciones de liderazgo dentro de su organización. En la actualidad, los capos más influyentes de la familia son Bellomo, Muscarella, Cirillo y Dentico. Entre ellos, el capo con más probabilidades de ascender al papel de jefe es Liborio Bellomo. Sin embargo, el camino de Bellomo hacia la prominencia no ha estado exento de polémica. Bellomo se ha enfrentado a graves problemas legales en el pasado, incluidas acusaciones por cargos relacionados con la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, RICO. Estos cargos abarcaban diversas actividades delictivas, como asesinato, extorsión y chantaje laboral. En concreto, los asesinatos de los mafiosos Ralph De Simone y Antonio Di Lorenzo se atribuyeron a Bellomo. La familia Genovese sospechaba que ambos eran informadores del gobierno, lo que provocó sus muertes prematuras. Bellomo se sometió a 2 pruebas de polígrafo en las que negó con vehemencia su implicación en los asesinatos. En un intento desesperado por verificar su veracidad, el FBI recurrió incluso a afeitarle la cabeza para comprobar la presencia de litio, una sustancia que se creía que podía engañar a los polígrafos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, se ha demostrado que la afirmación de que el litio o sustancias similares podrían engañar a un polígrafo es falsa. Finalmente, los fiscales retiraron los cargos de asesinato contra Bellomo por las muertes de De Simone y Di Lorenzo. En su lugar, se le dio la oportunidad de declararse culpable del cargo de extorsión. Bellomo aceptó el acuerdo y fue condenado a 10 años de prisión. En 2006, Bellomo se enfrentó a otro cargo grave relacionado con el asesinato de Ralph Coppola, capitán en funciones de la tripulación de Bellomo y amigo íntimo. Coppola desapareció antes de que pudiera ser condenado por cargos de fraude y nunca fue encontrado. Un antiguo abogado de la familia Genovese, Peter Peluso, admitió haber actuado como mensajero de Bellomo, que estaba en prisión en ese momento. Peluso confesó que entregó un mensaje ordenando el asesinato de Coppola. En consecuencia, Peluso se declaró culpable de su implicación en el asesinato. Sin embargo, las pruebas directas que vinculaban el asesinato con Bellomo fueron esquivas, ya que las autoridades no pudieron establecer definitivamente si Peluso se había reunido efectivamente con Bellomo. Ante la falta de pruebas para imputar el asesinato a Bellomo, el gobierno le ofreció otro acuerdo de culpabilidad que aceptó. Bellomo aceptó y recibió 1 año más de prisión en lugar de 4,
mientras su hija Sabrina se declaraba entre lágrimas ante el juez Lewis A. Kaplan, junto a sus 3 hermanos. Durante el tiempo que estuvo en prisión, Belomo se perdió las graduaciones de su hija en el instituto, la universidad y la facultad de Derecho. Belomo salió de prisión el 1 de diciembre de 2008 y se cree que conserva su puesto como jefe de la formidable familia genovese. A pesar de los desafíos legales a los que se ha enfrentado, la influencia de Belomo dentro de la familia permanece intacta, y su habilidad para navegar por la intrincada dinámica del crimen organizado ha consolidado su posición como figura importante dentro de la jerarquía genovese. El jefe de la familia Bonanno. Conocida inicialmente como la familia del crimen Maranzano, la familia Bonanno forma parte de las familias del crimen que componen el fenómeno conocido como la mafia estadounidense. Fue fundada por Salvatore Maranzano y tras su asesinato, Lucky Luciano supervisó las familias del crimen en Nueva York y adjudicó la mayoría de las operaciones de Maranzano a Joseph Bonanno. Sin embargo, las cosas no empezaron así. Todo empezó en 1930, cuando estalló la guerra de los Castellamarese entre Joe Masseria y los miembros de los Castellamarese. Lo que empezó como una pequeña disputa por el licor de contrabando robado por Masseria se convirtió rápidamente en una guerra en toda regla. Por aquel entonces, los Castellamarese estaban dirigidos por Niccolo Cola Schirò, que intentó colaborar con Masseria. Schirò fue sustituido y tras él llegó Salvatore Maranzano, cuyo objetivo era hacerse con el control de los bajos fondos de Nueva York. A diferencia del clan Masseria, la facción Castellamarese estaba más unificada. Maranzano ganó la guerra y estableció 5 familias de la Cosa Nostra. La familia Luciano bajo el mando de Lucky Luciano, la familia Mangano bajo el mando de Vincent Mangano, la familia Gagliano bajo el mando de Tommy Gagliano, la familia Profaci bajo el mando de Joseph Profaci y la familia criminal Maranzano bajo su mando, y creó el cargo de capo di tutti capi, o jefe de jefes, un puesto que conservó para sí mismo. Un avance rápido hasta después de la guerra, cuando Lucky Luciano hizo asesinar a Maranzano. Luciano fue quien sustituyó el título de jefe de todos los jefes por el de la Comisión para regular los asuntos nacionales de la mafia y mediar en las disputas entre familias. Después puso a Joseph Bonanno al frente de la familia Maranzano, que pronto se convertiría en la familia Bonanno. Con solo 26 años, Bonanno era el líder mafioso más joven de la nación. Durante esta época, la familia Bonanno se dedicaba principalmente al juego ilegal, la usura y los estupefacientes, y con el apoyo de la familia del crimen de Buffalo, Bonanno expandió su influencia a Canadá. Se consideraba que la familia Bonanno era la más unida de las 5 familias, porque Joseph Bonanno restringía la afiliación a los sicilianos de Castellammarese. Defendía las tradiciones mafiosas del viejo mundo de honor, tradición, respeto y dignidad, valores que el propio Maranzano defendió en su día. Bonanno creía firmemente que las relaciones y una estricta educación siciliana eran la única forma de mantener los valores tradicionales de la mafia. Con el tiempo, Joseph Bonanno se convirtió en una figura poderosa de la comisión, gracias a su estrecha relación con su compañero Joe Profaci. Reforzaron su vínculo cuando el hijo de Joseph, Salvatore Bonanno, se casó con la sobrina de Profaci, Rosalie, en 1956. Profaci murió en 1962 y Bonanno tuvo que enfrentarse ahora a las amenazas de otros jefes de la familia, por no mencionar el creciente descontento dentro de su propia familia debido a la cantidad de tiempo que pasaba en su segunda residencia. Bonanno hizo planes para asesinar a varios de sus rivales en la comisión. Para ello, buscó y consiguió el apoyo del sucesor de Profaci, Joseph Magliocco, amargado por no haber conseguido un puesto en la comisión. Magliocco recibió el encargo de matar a algunos de los rivales de Bonanno y le dio el contrato a uno de sus mejores sicarios, Joseph Colombo. Fuera de tema, es una notable coincidencia que los actores clave aquí se llamen todos Joseph. En cualquier caso, Colombo era un traidor oportunista y reveló el plan de asesinato a sus objetivos. Al darse cuenta de que Magliocco no podía haberlo planeado él mismo, dedujeron rápidamente que Bonanno era el verdadero cerebro. La comisión convocó a Bonanno y Magliocco para que dieran explicaciones, pero Bonanno, aterrorizado, huyó a Montreal y Magliocco tuvo que enfrentarse a la justicia. Demasiado para el honor y la dignidad, ¿verdad? Después de todo, esas cosas no significan nada cuando la vida de uno está en juego. Magliocco confesó su participación en el complot, pero la comisión le perdonó la vida, obligándole a retirarse y a pagar una multa de $50,000. Por delatar a su jefe, Colombo fue premiado con la familia Profaci, que más tarde se convertiría en la familia Colombo, pero a eso llegaremos enseguida. Tras la desaparición de Bonanno,
Hubo una disputa dentro de la familia Bonanno que duró 2 años. Curiosamente, esta guerra se conoció como la Guerra de los Plátanos, y creo que todos sabemos por qué. El 17 de mayo de 1966, Bonanno reapareció, y 2 años después, puso fin a la guerra familiar al aceptar retirarse como jefe. Desde Joseph Bonanno ha habido otros líderes que ocuparon el puesto de jefe de la familia. La familia Bonanno sufrió bastantes golpes y perdió su influencia. Pero con la llegada del nuevo milenio, los Bonanno no solo recuperaron su puesto en la comisión, sino que se convirtieron en la familia más poderosa de Nueva York. El actual jefe de la familia Bonanno es un hombre llamado Michael "el Nariz" Mancuso. Asumió este cargo mientras estaba en prisión y el 12 de marzo de 2019 salió de la cárcel. En sus primeros años, Mancuso estuvo afiliado a la banda Purple de East Harlem. En agosto de 1984, Mancuso disparó mortalmente a su esposa Evelina y dejó su cuerpo en un banco frente al Hospital Jacobi, en el Bronx. Se declaró culpable del homicidio involuntario de su esposa y fue condenado a 10 años de prisión. Durante su estancia en prisión, fue ascendido a subjefe en funciones y acabó convirtiéndose en jefe en funciones en 2004. El 16 de febrero de 2006, Mancuso fue detenido en Las Vegas por ordenar el asesinato de su socio, Randolph Pizzolo, el 30 de noviembre de 2004. Mancuso organizó el asesinato de Pizzolo, de acuerdo con las órdenes que recibió del jefe, en funciones encarcelado en ese momento, Vincent Bassiano. Este golpe fue llevado a cabo por el soldado Anthony Ace Aiello y el 6 de agosto de 2008. Aiello y Mancuso se declararon culpables del asesinato de Pizzolo. Aiello recibió una condena de 30 años, pero Mancuso, en cambio, recibió una pena más leve y fue condenado a 15 años de cárcel por el asesinato. Mientras cumplía esta condena, Mancuso fue nombrado jefe de la familia Bonanno y controla la familia a través de sus socios del Bronx y su subjefe, Thomas Di Fiore. A pesar de volver a ser detenido en 2022 por violar las condiciones de su libertad supervisada, sigue siendo el jefe de la familia Bonanno. El jefe de la familia Colombo. La familia Colombo, inicialmente llamada familia Profasi, remonta sus raíces a las secuelas de la guerra de Castellamarese. Después de que Luciano mandara matar a Maranzano y creara la comisión, Profasi y Magliocco fueron confirmados como jefe y subjefe de la familia Profasi, respectivamente. A lo largo de los años, la familia Profasi se vio desgarrada por la guerra, la primera de las cuales se produjo en 1959 entre Profasi y los hermanos Gallo. La guerra duró hasta que Joe Profasi murió de cáncer en 1962, dejando a su subjefe Magliocco como nuevo jefe. Magliocco continuó la guerra en lugar de Profasi, pero las cosas se torcieron en 1963. Joseph Bonanno, de la familia Bonanno, había conspirado para asesinar a varios miembros de la comisión y dejó la tarea a su amigo Magliocco, amargado por haberle negado un puesto en el consejo. Magliocco asignó la tarea a uno de sus mejores sicarios, Joseph Colombo. Sí, es el tipo de antes. Joseph Colombo reveló el plan de asesinato a sus objetivos y los otros jefes convocaron a Bonanno y Magliocco para una explicación. Bonanno, sin embargo, estaba demasiado asustado para enfrentarse a la comisión y abandonó a Magliocco, dejándole que se las apañara solo con las consecuencias. Magliocco confesó su papel en el complot y se le perdonó la vida. Aún así, se vio obligado a retirarse como jefe y tuvo que pagar una multa de $50,000. Por delatar a su jefe, Joseph Colombo recibió el título de jefe de la familia Profasi, ahora llamada familia Colombo. En el momento de su nombramiento, Colombo, de 41 años, era el jefe más joven de Nueva York y el primer jefe de la mafia neoyorquina que había nacido y crecido en los Estados Unidos de América. Colombo preveía que iba a tener un largo reinado y que, si sobrevivía a sus colegas, jefes neoyorquinos, podría convertirse no solo en el jefe más poderoso de Nueva York, sino también de todo el país. Para ello, Colombo se dispuso a reorganizar las filas de la familia, colocando a los gánsteres más viejos y ambiciosos en puestos más altos. Al hacerlo, también estabilizó a la familia, que había pasado por un tumultuoso periodo de conflictos. Durante su mandato, el liderazgo de Colombo nunca fue cuestionado. En abril de 1970, Colombo fundó la Liga Italoamericana de Derechos Civiles para luchar contra la discriminación de los italoamericanos. A pesar de la desaprobación de muchos mafiosos que temían la atención no deseada que esto atraería, Colombo celebró el primer mitin de la Liga el 29 de junio de 1970. Antes del segundo mitin, los demás jefes de Nueva York ordenaron a sus hombres que no se acercaran al mitin y que se abstuvieran de apoyar la causa de Colombo. En 1971, Joe Gallo salió de la cárcel,
pero insistió en que el tratado de paz entre la facción pro-Fasci, por lo demás, la familia Colombo, y los hermanos Gallo no se aplicaba a él, ya que estaba en prisión durante las negociaciones. En un intento de reconciliarse con Gallo, Colombo le invitó a una reunión y le ofreció $1,000, que Gallo rechazó rápidamente, exigiendo $100,000 para poner fin al conflicto. Colombo rechazó la oferta y así comenzó la Segunda Guerra de Colombo. Colombo emitió una nueva orden, la orden de matar a Gallo. Durante el segundo mitin de la Liga, un hombre llamado Jerome A. Johnson se acercó a Colombo justo cuando iba a hablar y le disparó 3 veces en la nuca, tras lo cual los guardaespaldas de Colombo mataron a tiros al agresor. Milagrosamente, Colombo sobrevivió al ataque, pero quedó paralítico durante los últimos 7 años de su vida. Colombo murió de causas naturales el 22 de mayo de 1978. Aunque la policía llegó a la conclusión de que Joey Gallo no era el responsable del tiroteo, muchos miembros de la familia Colombo estaban casi seguros de que había sido él. Tras otra larga guerra, Persico, un destacado capo en prisión y líder de una poderosa facción dentro de la familia, se convirtió en el jefe de los Colombo a finales de 1963. Debido a su encarcelamiento en el momento de su nombramiento, Persico nombró a su hermano, Alphonse, jefe en funciones. Con el tiempo, el propio Alphonse fue detenido y Persico nombró a Víctor Orena, jefe provisional en funciones. Aunque Orena no era más que un sustituto, estaba facultado para incorporar a nuevos miembros y ordenar asesinatos bajo su propia autoridad, un poder que casi nunca se concedía a un jefe en funciones. En 1991, Orena intentó hacerse con el control de la familia, creyendo que Persico estaba fuera de juego. Llegó a solicitar a la comisión de la mafia que le reconociera como jefe, pero la comisión, que quería evitar otro conflicto, denegó su petición. Persico fue alertado de los planes de Orena y ordenó atentar contra él. Sin embargo, Orena pudo escapar de los pistoleros enviados para asesinarlo. Esto dio lugar al inicio de la Tercera Guerra de Colombo. En este conflicto murieron 12 personas, entre ellas 3 transeúntes inocentes, y 18 asociados desaparecieron para no volver a ser vistos. El 7 de marzo de 2019, el jefe de la familia Colombo, Carmine Persico, murió en prisión. Su primo Andrew Mosh, ruso, se convirtió en el jefe oficial de la familia Colombo, pero incluso él sucumbió a las leyes de la naturaleza y murió el 18 de abril de 2022. Hoy en día, nadie sabe quién es el jefe de la familia, o si siquiera tiene un jefe. Pero dado que la familia Colombo sigue muy activa hoy en día, alguien tiene que estar moviendo los hilos. El jefe de la familia Lucchese. Cuando Maranzano estaba ocupado nombrando jefes de las 5 familias, adjudicó a un hombre llamado Gagliano la antigua organización Reina, con Lucchese como subjefe. Durante las décadas de 1930 y 1940, Gagliano y Lucchese llevaron a su familia a áreas rentables de las industrias del transporte y la confección. Gagliano era más bien un hombre tranquilo que evitaba los focos en la medida de lo posible y prefería pasar sus órdenes a la familia a través de Lucchese. Lucchese, en cambio, era la cara pública de la familia. Gracias a la vida tranquila de Gagliano, no se sabe mucho de lo que fue de él. Se discute si murió o se retiró. Pero después de Gagliano, Lucchese se convirtió en el jefe de la familia. Lucchese continuó la política de Gagliano e hizo de lo que hoy es la familia Lucchese una de las más rentables de Nueva York. La época de Lucchese fue realmente gloriosa para la familia. Entabló estrechas relaciones con muchos políticos poderosos de Nueva York, como los alcaldes William O'Dwyer y Vincent Impellitteri, y miembros del Poder Judicial que ayudaron a la familia en numerosas ocasiones. Ahora que era el jefe, ya no era la figura pública de antes. En cambio, mantenía un perfil bajo y se aseguraba de que sus hombres estuvieran bien atendidos, algo necesario si quería inspirar confianza y lealtad. Lucchese desempeñó un papel decisivo en el ascenso al poder de Vito Genovese y Carlo Gambino en sus respectivas familias. Con el tiempo, Lucchese y Gambino empezaron a conspirar para eliminar a Genovese, su antiguo aliado, y con la ayuda de otros mafiosos, Genovese fue arrestado por cargos de drogas. Con Genovese fuera del camino, Lucchese y Gambino asumieron el control total de la comisión mafiosa. Lucchese formó parte del consejo que despolló a Bonanno de su papel de jefe después de que Joseph Bonanno conspirara para asesinar a miembros de la comisión. Lucchese vivió una vida tranquila hasta que murió de un tumor cerebral el 13 de julio de 1967, sin haber pasado un solo día en la cárcel en 44 años. Lucchese había hecho muy poderosa a su familia. Con un bastión en East Harlem y el Bronx, y formada por unos 200 miembros hechos,
La familia Lucchesi era una de las más fuertes del país. Sin embargo, a finales de los 80, la familia Lucchese conoció su época oscura. Su sanguinario jefe, Vittorio Vic Amuso, y su feroz subjefe, Anthony Gaspip Casso, instauraron uno de los reinados más violentos de la historia de la mafia estadounidense. Históricamente, después de que se les negara el 50% de las ganancias generadas por la banda de los Lucchese en Nueva Jersey, llamada la Banda de Jersey, Amuso y Casso ordenaron matar a toda la Banda de Jersey, orden que se convirtió en la infame Orden de Matar a Jersey. La Banda de Jersey fue convocada a una reunión en Brooklyn, pero sabían que algo pasaba y se escondieron. Más tarde, tanto Amuso como Casso se vieron implicados en un caso de colocación de miles de ventanas en Nueva York a precios inflados, y la pareja se desvaneció en el aire. Gobernaban la familia en la sombra, desde lejos, y ordenaban la ejecución de cualquiera que consideraran un problema, normalmente por considerarlo un informante. Estos actos de tiranía empezaban a cabrear a otros miembros de la familia. Irónicamente, sus intentos fallidos de eliminar a estos supuestos informantes acababan convirtiendo a los objetivos en informantes reales. Un suceso especialmente notable fue cuando Amuso intentó matar al entonces jefe en funciones Alphonse Darco. Darco escapó astutamente de su asesino, se entregó a la policía y acabó convirtiéndose en informador, lo que le convirtió en el primer jefe de una familia del crimen de Nueva York, actuara o no, que se convertía en informador. Han pasado muchos años y la familia Lucchese sigue muy activa. Su jefe actual es Vittorio Vic Amuso. Sí, has oído bien. Ese hombre sigue vivo y dirige la familia Lucchese desde la cárcel. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se convirtió en el jefe, en primer lugar? Bueno, hace muchos años, Amuso era un matón de la familia del crimen Profasi, Joseph Gallo. Durante la guerra entre los hermanos Gallo y Giuseppe Joey Profasi, Amuso supuestamente mató a varios miembros de la facción Profasi, pero en algún momento, a principios de la década de 1960, junto con Joey Gallo y una docena más, por cargos de extorsión. Tras el asesinato de Gallo en 1972, Amuso se unió a la familia Lucchese como socio de la 19th Hole Crew. El capo de la banda en aquel momento era Christopher Christie Tick Furnari, y Amuso era uno de sus principales protegidos. Anthony Corallo era el jefe de la familia Lucchese durante esta época. El 21 de diciembre de 1972, Amuso fue detenido por la policía frente a la casa de la Avenida Morgan. Se trataba de una tapadera para el plan de sobornos Bronx Connection, que vendía libertades condicionales a presos por hasta $20,000. Más tarde, en 1977, Amuso escaló posiciones y se convirtió en un hombre hecho de la familia Lucchese. Sin embargo, ese mismo año fue detenido por su implicación en una red de narcotráfico que traficaba con heroína desde Bangkok, Tailandia. Amuso y su colaborador Casso fueron enviados a prisión. En 1980, Furnari fue ascendido a consigliere y Amuso le sucedió como capo. El 15 de febrero de 1985, Corallo, Furnari y los principales jefes de las 5 familias fueron acusados y el jefe de la familia Lucchese, Corallo, nombró jefe en funciones a su protegido Anthony Buddy Luongo. Sin embargo, Luongo desapareció, presumiblemente asesinado por Amuso y Casso en un intento de eliminar al último gran oponente de Amuso. En 1986, Corallo era consciente de que se le estaba acabando el tiempo de evitar la ley. Él y Furnari iban camino de ser condenados a cadena perpetua. Para evitar una guerra interna y lograr una transición pacífica del poder, Corallo convocó a Amuso y Casso a una reunión en casa de Furnari para elegir al próximo jefe. Finalmente, se decidió que Amuso fuera el jefe y se le nombró jefe en funciones ese mismo año. El 13 de enero de 1987, Corallo fue condenado a cadena perpetua y Amuso se convirtió en el nuevo jefe oficial. A pesar de ser condenado a cadena perpetua en 1992, Amuso ha seguido gobernando la familia Lucchese como jefe. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más contenidos como este. Hasta la próxima.